En clases anteriores hemos visto que el glucógeno es una molécula para almacenar glucosa, tanto en músculos como en tejido hepático. Pero con el paso del tiempo, cuando uno no consume nuevos alimentos, este glucógeno se consume y posteriormente se requiere otra fuente de glucosa para poder reponer la glucosa que se va gastando y así mantener la glicemia. Este proceso se llama gluconeogénesis. Y por ejemplo, ocurre en esta situación cotidiana, en la cual una atleta mantiene un esfuerzo sostenido en el tiempo y agota todo su glucógeno. Y aquí ya al terminar la maratón, su glucógeno es prácticamente cero. Sin embargo, sabemos que fisiológicamente esta persona tiene que tener una glicemia superior a 60 miligramos por decilitro. Por lo tanto, tiene que haber una fuente de glucosa que permita mantener esta glicemia, pero independientemente del glucógeno porque ya va a haber estado agotado. La gluconeogénesis también va a estar activa en personas con ayuno prolongado, como estos niños en una hambruna. Y en general va a estar activa cuando las reservas de glucógeno ya estén a punto de agotarse, totalmente agotadas. ¿En qué consiste la gluconeogénesis? Consiste en la conversión de distintos sustratos energéticos en glucosa, como lactato, glicerol, intermediarios del ciclo cítrico, aminoácidos que inicialmente se convierten en piruvato y posteriormente el piruvato se convierte en glucosa por un proceso que tiene la mayoría de las enzimas de la glucólisis, pero trabajando en forma inversa. Este proceso ocurre fundamentalmente en el hígado y la glucosa sintetizada no es para aprovechamiento del hígado, sino que es para exportación a otros tejidos que requieren de glucosa vía circulación sanguínea. Acá en esta tabla tenemos las 10 enzimas de la glicólisis y observamos, como ya hemos visto en clases anteriores, de que sus delta G en la mayoría son cercanos a cero, lo que implica que estas reacciones pueden ir en sentido inverso. Sin embargo, hay tres reacciones de la exoquinasa, de la fosfofructoquinasa 1 y de la piruvatoquinasa que su delta G es demasiado negativo, de manera que no pueden ir en sentido inverso y requieren de un proceso alternativo por otra enzima para permitir, cierto?, hacer la gluconeogénesis. Es decir, la gluconeogénesis comienza en piruvato y termina en glucosa. Y algunas de las enzimas que están marcadas aquí en recuadros rojos requieren de rodeos para poder hacer de que la gluconeogénesis funcione. ¿Cuál es el primer rodeo? Es el rodeo de la piruvato-quinasa para convertir piruvato en fosfonolpiruvato. Posteriormente, el fosfonolpiruvato puede seguir todas las reacciones en forma inversa con las mismas enzimas de la glicólisis, pero a nivel de la fosfofructoquinasa 1 se encuentra otro rodeo, porque esta enzima no puede ir en forma reversa y sería entonces el segundo rodeo. Y el primer rodeo es para rodear la acción de la glucoquinasa, convirtiendo el glucosa 6-fosfato en glucosa. Analicemos primero el segundo y tercer rodeos porque son más directos y consisten en el primer rodeo, en este caso, a la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa. Esto lo hace una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa que se ubica en la cara luminal en el interior del retículo endoplásmico rugoso y convierte entonces, como decíamos, hace que la glucosa 6-fosfato se le elimine un fosfato y queda con fosfato inorgánico libre. No confundirse, pensar de que la glucosa 6-fosfatasa hace la reacción inversa a la glucoquinasa, porque si fuera exactamente la inversa, ocurriría de que tendríamos que formar ATP a través de esta reacción inversa, lo cual no ocurre, simplemente es una ruptura de un enlace del fosfato y el fosfato queda libre. Algo análogo ocurre en el segundo rodeo, en el cual se elimina un fosfato, el fosfato 1 de la fructosa 1,6-fosfato, por la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa 1. ¿Ya? Es decir, hay un rodeo de la fosfofructoquinasa 1. El primer rodeo es un poco más indirecto, es más complejo
y comienza cuando el piruvato ingresa a la mitocondria y se convierte en oxalacetato por acción de la piruvato carboxilasa. Posteriormente, el oxalacetato usa a la malato deshidrogenasa del ciclo cítrico, pero en forma inversa, para convertirse en malato. El malato sale de la mitocondria, el citosol, y en el citosol se revierte esto, es decir, el malato se vuelve a convertir en oxalacetato por otra malato deshidrogenasa, una isoforma citosólica, y finalmente el oxalacetato en el citosol se convierte en fosfonolpiruvato por acción de la enzima PEP carboxiquinasa. Revisemos algunos detalles de las enzimas del primer rodeo. Bueno, primero, la piruvato carboxilasa. Lo que hace esta enzima, como indica su nombre, es transferir un CO2 del bicarbonato a el piruvato para convertirlo en oxalacetato. Ese CO2 queda en forma de grupo carboxilo en el oxalacetato. La enzima carboxilasa requiere, como todas las carboxilasas, de biotina y de gasto de ATP para añadir este CO2 a la molécula orgánica. Por lo tanto, hay un gasto energético acá. Recordemos que a continuación este oxalacetato tiene que convertirse en malato. Vale decir, esa reacción es de reducción, con gasto de NAD reducido desde la mitocondria. Y el malato posteriormente sale de la mitocondria al citosol. En el citosol, el malato se vuelve a convertir en oxalacetato y por lo tanto se oxida, y en buenas cuentas esto corresponde a una transferencia de NAD reducido desde la mitocondria hasta el citosol. Y eso es importante para la gluconeogénesis porque ese NAD reducido se ocupa en el citosol por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa actuando en sentido inverso, como ocurre en la gluconeogénesis. Y en el último paso, el oxalacetato resultante en el citosol es convertido a fosfonilpiruvato por la PEP carboxiquinasa. Esa enzima, como indica su nombre, lo que hace es descarboxilar, elimina el carboxilo que fue inicialmente agregado al oxalacetato y además transfiere un fosfato del GTP a el oxalacetato convirtiéndolo en fosfonolpiruvato. Es decir, aquí también hay gasto de otra molécula energética que es el GTP. Por lo tanto, ¿cuánto es la energía ATP y GTP que se gasta para la producción de una glucosa? Si ordenamos todas las reacciones de la gluconeogénesis, marcando aquí las que son de los rodeos, observamos que hay gasto energético acá. En el primer rodeo, gasto de un ATP por la piruvato carboxilasa, gasto de GTP por la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, y hay otro gasto energético más que es por una enzima de la vía glicolítica, la que nosotros habíamos identificado que hace fosforilación a nivel de sustrato, la fosfodiceratoquinasa. Por lo tanto, ahí se gasta otra ATP más. Por lo tanto, en resumen, tenemos que para una glucosa requerimos 4 ATP, 2 GTP, ¿no es cierto?, para formar una glucosa, que es el gasto energético. Por el momento tenemos claro entonces que piruvato y por supuesto lactato se pueden convertir en glucosa por gluconeogénesis, pero ¿qué hay de los intermediarios del ciclo cítrico y de los aminoácidos? Bueno, de los intermediarios del ciclo cítrico lo podemos deducir porque sabemos que en el primer rodeo se forma oxalacetato, por lo tanto todos los intermediarios del ciclo cítrico, dado que se pueden convertir en oxalacetato, pueden ser conducidos a formar glucosa por gluconeogénesis. Pero, ¿qué es lo que pasa con los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos pueden ser convertidos en varios de los intermediarios del ciclo cítrico por vía de degradación de aminoácidos, por lo tanto ellos también de la misma manera se pueden canalizar a gluconeogénesis a través del oxalacetato. Uno se puede preguntar si el acetilcoenzima A, que se forma por ejemplo, vamos a ver más adelante, por degradación de ácidos grasos, ¿es posible que sea un sustrato gluconeogénico en sí mismo? Y la respuesta es no, al menos no en mamíferos, ya que si bien puede entrar al ciclo cítrico, cada vez que ingresa al ciclo cítrico requiere de oxalacetato. Por lo tanto, ese oxalacetato es ocupado para el ingreso de acetil-CoA y por lo tanto no está disponible para
ir a hacer gluconeogénesis. Finalmente, revisemos la regulación de la gluconeogénesis y vemos que tiene dos puntos regulatorios importantes. El primero es la regulación alostérica de la piruvato carboxilasa por acetil-CoA. Cuando se produce mucho acetil-CoA, esta va a activar la piruvato carboxilasa para activar la gluconeogénesis y a su vez en forma simultánea va a inhibir la generación de más acetil-CoA por inhibición de la piruvato deshidrogenasa. Y la segunda regulación es la regulación a través de coordinada con la glucólisis a través de un metabolito que es la fructosa 2,6 bifosfato. Entonces, la fructosa 2,6-bifosfato es un modulador alostérico que a la vez es positivo para la glucólisis a nivel de la fructoquinasa 1 y a la vez es negativo para la gluconeogénesis por modulación negativa de la fructosa 1,6-bifosfatasa 1. De manera que cada vez que aumentan sus niveles, simultáneamente se activa la glucólisis y se inhibe la gluconeogénesis. De manera que se evita de que haya un ciclo fútil en las cuales las dos vías estén simultáneamente activas. Bueno, aquí está la fructosa 2,6-bifosfato, su estructura, no confundir con la fructosa 1,6-bifosfato, que es un metabolito de la glucólisis. Esta, en cambio, es un modulador alostérico. Por lo tanto, los niveles de fructosa 2,6-bifosfato y su control son claves para regular glucólisis y gluconeogénesis. Por lo tanto, ¿cómo se regulan esos niveles de fructosa 2,6-bifosfato? Y eso se regula a través de una enzima bifuncional que tiene estas dos actividades que vamos a describir. Por un lado, la fosfofructoquinasa 2, parte de la enzima bifuncional, es la encargada de sintetizar fructosa 2,6-bifosfato a partir de fructosa 6-fosfato. Y además, la enzima bifuncional tiene otra parte que es capaz de degradar la fructosa 2,6-fosfato a fructosa 6-fosfato y corresponde a la fructosa bifosfatasa de tipo 2. Bueno, y finalmente, ¿cómo se regula la enzima bifuncional que es la responsable de los niveles de fructosa 2,6-bifosfato? Estos se regulan de una manera parecida a la cual se regula por modificación covalente la fosforilasa del glucógeno. El glucagón, cuando aumenta, desencadena en los hepatocitos la vía de la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A fosforila a la enzima bifuncional. Y lo interesante es que esa fosforilación provoca unos efectos que son inversos en las dos funciones de la enzima. La fosforilación provoca un aumento de la actividad de la fosfatasa y una disminución de la quinasa, con lo cual se disminuyen los niveles del fructosa 2,6-fosfato, inhibiendo la glicólisis y estimulando la gluconeogénesis. En cambio, en el estado basal, cuando los niveles de glucosa plasmática son normales, tenemos que estar en forma no fosforilada y por lo tanto está activa la función de quinasa, produciendo mayor actividad de la fructosa 2,6-fosfato y por lo tanto se está inhibiendo la gluconeogénesis y estimulando la glucólisis, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Porque si tengo niveles plasmáticos normales de glucosa, no necesito estar estimulando la gluconeogénesis.